buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Hechos 12 del 1 al 25. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiando en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y los hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta, y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacob, a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogarle, a los guardas ordenó llevarlo a la muerte. Después descendió de Judea y Cesarea, y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y le sobornaron Blasto, que era el camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en la tribuna y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mire qué impresionante esta historia, y cómo la soberanía de Dios sobre todas las cosas siempre se va a cumplir. Usted puede ver la situación de Pedro, cómo Pedro cambió su actitud al momento que empieza a predicar la palabra, al momento que empieza el Espíritu Santo prácticamente a gobernarlo. Y es ahí donde la humildad de Pedro, es ahí donde cómo Pedro cumplía lo que el Señor quería, y cómo Pedro cumplía ese propósito eterno que el mismo Señor y la oración del pueblo hizo que el Señor mandara ese ángel para poder sacar de la cárcel a Pedro. Y no solo eso, sino que también el Señor mismo, al oír lo que quería hacer Herodes, mandó un ángel, y básicamente se acabó la vida de Herodes. Mire, cuando el Señor, sus propósitos quieren ser cambiados por el enemigo y por los hombres, el Señor vuelve a borrar la hoja, todo lo que ahí estaba, y comienza una historia nueva, como pasó con Noé, como pasó con Moisés, como pasó con José,
como pasó con todas las historias que nosotros conocemos, donde Dios ha intervenido para hacer que las cosas pasen tal cual su propósito eterno está planificado para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que estamos viviendo. Te damos gracias también, Señor, por las dificultades, porque así como Pedro, que estaba preso, y esa era una gran dificultad, lo único que sirvió fue para manifestar el gran poder, la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.